Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, ya tenemos 57,000 suscriptores. Al número 58,000, ¿sabe? Que tiene un celular, un S22. La otra vez dimos un iPhone, ahora tiene un S22 porque nosotros premiamos a nuestros suscriptores. Hoy tenemos un invitado muy especial, señores, el cual nos habían pedido mucho, nos habían escrito, pero ¿cuándo tú vas a llevar al ingeniero Ramón Alburquerque? Y aquí está, señores. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias. Para mí, Ariel, es un placer inmenso estar aquí contigo. No, y quiero decirle algo en lo personal, sin adular, pero sí reconociendo que a mi entender y lo que yo he visto en su accionar político y profesional, usted es uno de los hombres más brillantes. Pena que la República Dominicana nunca escoja a sus mejores hombres. Eso es algo que... Bueno, no, pero el país me escogió, porque lo que pasa es que la gente relaciona los cargos públicos, pero esa no es la única forma de servir a un país. Exactamente. Por ejemplo, ser guardián para que no se haga lo mal hecho, señalar lo mal hecho y decir verdades incómodas, no importa el rango que tenga la persona, el grupo económico, sí, y todo esto, cuando es una sociedad que usualmente adula el poder, eso es una función que alguien debe realizar. Claro. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Claro, claro. Ingeniero, una vez yo leí un tuit que usted puso muy interesante sobre Robert Greene y las 48 leyes del poder. Que esto es un libro que llama mucho, mucho la atención, ha inspirado a Kissinger, ha inspirado muchos pensamientos. Yo le pregunto, porque usted citó el artículo 15 de las 48 leyes del poder, que aplasta a tu enemigo por completo. Cuando usted hace esa analogía, ¿a qué usted se refiere, ingeniero? No es tanto que se aplaste por completo, sino que usted tiene que terminar la obra. Sí. Si usted deja que su contrario, su enemigo o su contrincante pueda resurgir, coja aire, restablezca porque mira lo que pasa. Todo lo que usted va a hacer puede entenderse como un proyecto estratégico. Sí. Todo lo que usted vaya a hacer, levantarse y vivir un día, es un proyecto estratégico. Claro que sí. Que exige una serie de precauciones para tener éxito. Lo primero que usted tiene que hacer es que pensar lo que va a hacer, porque planificar empieza por pensar antes de actuar. Eso por ahí. Por otro lado, la planificación, esos términos de estrategia, táctica, todo esto, no lo inventaron las universidades, lo inventaron los ejércitos. Sí. Porque, ¿qué es una guerra? La circunstancia en que se lucha de manera suprema contra todas las adversidades. Lógico. Entonces, ¿quién puede saber más que nadie cómo tener éxito en medio de las adversidades? El que ha pensado bien, ejecutado bien y realizado bien la guerra. Por eso los generales, y por eso el primer libro sobre arte de la guerra, sobre el estudio del poder y sobre cómo triunfar, es el librito de Sun Tzu, sí, claro, 2 o 3 siglos antes de Cristo, claro, que se llama El arte de la guerra. Que él es uno de los que inspira a Robert Greene también. Pero claro, y luego Baltasar Gracián. Correctamente. Claro, y más adelante Nicolás Maquiavelo. Lógico. Con sus libros, no solo El Príncipe, porque la gente conoce más El Príncipe de Maquiavelo. Viene siendo su obra cumbre en un sentido. Bueno, una de la tantas, más conocida. La más conocida, sí, pero que Erasmus de Rotterdam, que era quien decidía cuándo publicaba o no, aunque Nicolás Maquiavelo lo escribió en el 1515, vino a publicárselo en el 1533, pero en el 1517 le publicó otro librito más pequeño, pero que lleva como título también El arte de la guerra. De manera, y no es solo para realizar la guerra, sino para cómo manejar la estrategia en un estudio de planificación situacional. Y entonces von Clausewitz
el general prusiano, Sí. en 1860 y tanto, publica otro libro más con ese mismo título, El arte de la guerra, y ahora Robert Greene y un grupo, porque es un grupo de trabajadores intelectuales, analistas de la historia y sobre todo analistas del poder, que escribieron The 48 Laws of Power, las 48 leyes del poder. Sí. Claro, y lo que queremos decir es que cuando usted, por ejemplo, el PRM, Ahí es que yo voy en la el connotación PRM política. fue llevado al poder. No fue tanto que el PRM ganó, no fue tanto que el presidente Luis Abinader triunfó, no, es que el pueblo se hastió de los 5 gobiernos del PLD y decidió, sin saber a quién iba a poner, echar al PLD del poder, sacarlo del poder. Y por eso fue que las encuestas siempre el pueblo decía que su principal preocupación era la pobreza, el desempleo, el alto costo de los alimentos y la criminalidad. Sin embargo, y a eso le daba 73, 74% de importancia en sus preocupaciones. Sin embargo, un año antes del 5 de julio, cambió y el pueblo parece que se olvidó de su propia pobreza y miseria, y entonces lo cambió por el rechazo a la corrupción y a la impunidad. Y esos temas, cosas aparentemente abstractas, cosas que sacaban antes apenas el 9, el 8, el 10%, yo mismo llegué a decir, no hombre, esta es una sociedad donde cada uno parece que estamos haciendo fila para cuando nos toque el momento de robar. Sí. Porque fíjate que saca las encuestas que dice que la corrupción y la impunidad apenas molestan en un 10, un 9, un 11%. De repente el pueblo tuvo como un golpe de dignificación, como de elevación ética y moral, y empezó a exigir y empezó a decir, no quiero que me roben mi dinero, no quiero gobiernos corruptos, no voy a sacar al PLD, son 5 gobiernos que todos estos funcionarios estrujándonos su riqueza, toda esta gente, los presidentes negando la corrupción, como decía el presidente Leonel, pero ¿y dónde está? Yo quisiera, porque no basta que la señalen, que digan quiénes. Lo mismo que dijo Balaguer y lo mismo que dijo Danilo. Se va repitiendo cada cierto Entonces tiempo. el pueblo decidió sacarlos. Y por eso es que el PRM, con 5 o 6 años de creado, nosotros fuimos quienes propusimos que había que crear el PRM. Eso lo dijo el presidente Abinader en una entrevista. Claro, nosotros y Hugo Tolentino. Y Hugo Tolentino, claro. Bueno, y entonces el pueblo dijo, quiero sacar al PRM. Entonces por eso yo decía, el PRM y el presidente Luis deben interpretar que no es que han surgido como los líderes del país, como aquel líder que siempre hemos querido y queremos elevar a la más alta posición. Cuidado si fue una simple coyuntura, cuidado si fue que no tenían otro mejor y escogieron al que había, al único disponible. Es bueno pensar en humildad. ¿Por qué? Porque si se piensa así, entonces uno dice, yo tengo que completar mi obra. ¿Cuál es mi obra? Si el pueblo me colocó aquí, porque no quiere corrupción, entonces yo no debo estar proponiendo de que un ministerio independiente, porque la Constitución, la que tenemos ahora, dice que el responsable de la política anticrimen es el gobierno a través del Ministerio Público. Sí. Y es así en Estados Unidos. ¿Quién es el responsable de juzgar los crímenes? Claro. El gobierno, sí. Pero en Europa, pero en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué esta insistencia en sacar el cuerpo? Como en el decir que sea otro el que lo juzgue. No. Hoy, pero si la Constitución está diciendo que es usted entonces tiene que tener ese espíritu de acabar lo que empezó.
No, tal vez yo no tengo cómo cambiar las palabras de Robert Greene, aplastar al enemigo. No, porque yo la vi. A mí me gustaría decirlo en un término más suave. Más suave. Pero con el mismo fin, eliminarlo para que no. Sí, porque resurja. Parte de eso dice que si se recompone, este mismo puede volver. Pero entonces, ¿qué está pasando ahora? Que gente que son candidatos que reúnen todas las condiciones, porque estaban en chancleta y hoy son multimillonarios. Y la única posición que ocuparon de manera sobresaliente fue ser funcionario público. Pero entonces, y busque uno por uno los precandidatos del PLD. Doña Margarita, una infeliz antes, pero ¿qué hizo en su vida? Ejerció la profesión, le regalaron empresa o la heredó. No, solo porque pasó por el poder, con tanta fuerza y economía como para aspirar. ¿Usted no cree que es sospechosa o que le convendría pasar por la investigación del Ministerio Público? Pero el muchacho de Santiago, pero bueno, y al salir usted de la Cámara, no le dijeron que nunca dio respuesta a 1.000 millones de pesos, como que desapareció, y usted lo busca uno por uno. Entonces, miren, por no juzgársele a tiempo, porque no el PRM, la justicia dominicana está obligado a analizar ese pasado ominoso que tanto daño nos hace, para no solo juzgar y condenar a esa gente, para quitarle lo robado. Porque ese robo, esos patrimonios acumulados, significan pobreza en millones de hogares. Es por eso. Usted me recuerda algo con eso que dice brillantemente, ingeniero. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en el eje del mal, Mussolini, de Quetoyo, de Japón, Hitler, hubo una famosa reunión en Teherán, que ahí estaba Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Hicieron causa común. Luego de todo ese proceso que pasó, viene lo que es la Guerra Fría. Ellos hacían causa común, pero después el mundo se hace bipolar, porque los rusos piensan de una manera y Occidente piensa de otra manera. Y empiezan a investigarse a nivel de comunicación, a nivel de armas, a nivel de tecnología. Viene para concatenar con el caso aquí. Luis y Leonel fueron aliados, pero no presidencial, pero sí en algunas circunstancias de diputados, de senadores, de alcaldes. Eso se vio, eso está ahí. Pero entonces no pasa lo que pasó con Stalin, que de una vez ellos buscaron su interés y se dividieron, y Estados Unidos para allá y yo por aquí. Porque es lo que usted cita de Robert Greene, del artículo 15. Concho, esto es política. No, porque es que no puede haber una alianza entre la mentalidad del robo, del saqueo, con una mentalidad de la transparencia y de la rendición de cuentas. Sí. Porque si Leonel fue el creador de esa corporación político-financiera mafiosa que dio 5 gobiernos, los más corruptos de la historia del país, al PRM le corresponde demostrar que eso es verdad. Si no lo demuestra, le hace el peor de los daños al país. Sí. Si tanta gente que luchó junto a Luis Abinader para llevarlo al poder, para sentirse tan orgulloso como Luis Abinader de estar en el palacio hoy, con el trabajo mío, el tuyo, el de miles de personas. Bueno, ese orgullo que él siente, debe entender él, que siente la persona más humilde en Yamasá, un municipio de mi provincia, de ser portero en una escuela. Entonces, esos cientos de miles de PLDistas que acompañaron a Leonel y a Danilo en esos 5 gobiernos, porque ellos solos no fueron los que cometieron todos estos. Ellos tenían una estructura administrativa que los ayudaba a robar. Esa gente no se pueden quedar en esos cargos, aunque hubiesen tenido carrera administrativa, porque si el gobierno fue corrupto,
usted tiene que serlo también, o por omisión o por acción. Sí. Entonces, ese espacio le corresponde al que luchó por usted. Usted tiene que tener una mente enfermiza si usted entonces, interpretando que usted ahora es el único líder que queda, porque los otros están en dificultad, y que usted va a hacer que entonces los PLDistas voten por usted, los de Leonel también. Oye, usted va a armar un arroz con mango, que la sacada que le van a dar del poder ni usted lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque el que pierde lo suyo se queda sin nadie, porque el que quiere tener a todo el mundo se queda solo, porque los de Luis son los PRMistas, y los de Danilo son los PLDistas, y los de Leonel son el FUPU, y no somos los tres iguales, aunque por conveniencia a Luis no le interesara si se aliaba al diablo o a quien fuere para llegar al poder, pero entienda que esas alianzas son tácticas, son circunstanciales, porque Cristo también aceptó las dádivas de Nicodemo, porque él tenía un equipo de 12 hombres mínimo, a los que había que darle comida todos los días, y que estaban moviéndose de un pueblo para otro, y mire lo caro que le tocó a él el olvidarse cuando sus seguidores se olvidaron cuando él cayó preso, y entonces fue procesado. Entonces cuando Poncio Pilato propone y dice, pero que el pueblo elija entre Barrabás y él, mire lo caro que le costó el que no llevaran las multitudes, porque el que no tiene equipo se queda solo. Ese equipo de los apóstoles, Cristo fue grande mientras ellos reunían las multitudes. Cuando no las reunieron, lo condenaron y lo crucificaron. Eso le pasa a los gobiernos cuando abandonan su gente, lo crucifican, porque entonces se queda sin doliente. Y el que no tiene quien lo aplauda, ni sufra por él, ni llore por él, el que se olvida de lo que trabajaron, sudaron, se desvelaron, pasaron hambre, le pasa eso también. Ese análisis de las 48 leyes del poder, y particularmente de ese artículo 15, es genial. Muchas gracias por traerlo. No, y gracias a usted por tuitearlo, porque eso edificó muchas personas. Muchas personas, yo vi que ese tuit fue muy compartido, y se habló mucho en los grupos de chat, y por lo menos le dio nivel a la política, porque mucha gente empezó a investigar. Pero la política aquí sigue todavía muy empantanada en el pantano, en el lodazal y en la sentina, porque todavía aquí un oligarca corrupto, que nunca ha sido juzgado a pesar de todos los abusos que han cometido, vale más que un barrio entero, vale más que el CODIA completo. Mire, hay como 300 ingenieros que tienen como 12 o 13 años, no deuda de este gobierno, no, sino que por la continuidad del Estado, toda deuda que tenga el gobierno que sea legítima, depurada, y que pase con el crisol, la criba de todos los requisitos, es una deuda del Estado, y por la continuidad del Estado debe ser honrada. Sí. Entonces el Estado no puede venir a robarle el sudor y el trabajo de sus ingenieros y de su propio pueblo. Lógico. El Estado tiene que cumplir su compromiso. Sí. Bueno, esos ingenieros, a quienes se les debe 1.500 millones, más de 300, algunos han muerto en ese afán de cobrar sus pesos. Se reunieron con el candidato Luis Abinader. Luego que estuvo en el poder, ellos lograron que fueran donde Jeanilda Vázquez, que estaba de ministro sin cartera, y entonces ella diligentemente hizo que le depuraran las deudas, pero nunca le han pagado un centavo, y ya murieron 4 más. ¿Han muerto 4? Claro, más, pero recientemente. Pero sin embargo, una planta vieja de cemento que unos colombianos habían hecho, le llamaron cemento andino, que entonces los corripios le habían prestado unos millones, pero la empresa quebró porque usaba una tecnología vieja
y no era rentable. Entonces ahora viene el gobierno gratuitamente y le paga 50 millones de dólares por esos hierros viejos. Y estos ingenieros, cientos, estos padres de familia muriéndose porque la oligarquía vale más que la población dominicana. Wow. Y eso no se lo vamos a perdonar a nadie, y menos a Luis, que no costó tanto trabajo y que fui yo que lo hice gente política. Yo fui que lo nombré vicepresidente del PRD, lo hice político, para que venga entonces a preferir la oligarquía y entonces a olvidar a los que tienen mérito, gozando en el palacio y poniendo a sufrir a la gente que lo llevó al poder. Se equivocó medio a medio y eso tiene un costo, tarde o temprano, pero más temprano que tarde. Sí. Si no cambia, va a sufrir el polvo de la derrota, sí, porque la gente se la va a cobrar. La gente la cobra en política. Claro, eso es así como te premian. Sí. Y eso es bueno decírselo para que todo el mundo sepa que no le tememos a nadie, que nadie es tan importante, que usted es un presidente, un ciudadano más, una cédula más, que cuando muera se entierra, todo eso. Y si usted no hace la cosa bien, usted lo que es un violador de la moral, de la ética y de las leyes cuando lo haga bien. Tener el dinero fuera, el 70% de su riqueza, en cuentas offshores, eso también el pueblo no se lo va a perdonar. Entonces tú no pagas impuestos porque eres alto y yo, clase media y pobre, tengo que estar pagando los impuestos en cada guineo que me como. ¿O usted cree que hay pendejos? No hay que decirle eso a la oligarquía. No. Y mire, esto va a cambiar, porque ese discurso va aprendiendo, ¿eh? No, eso va aprendiendo. Y nadie se va a seguir dejando coger de pendejo. Hay que decirle no a estos abusadores. Desde el presidente hasta quien sea. No somos pendejos. El 93% del pueblo dominicano es mestizo, mulato y negro. Sí. ¿Por qué tiene que votar por ese 7% oligárquico que siempre lo desprecia? No, y hay algo... ingeniero, que yo quiero resaltar aquí. Cuando usted se expresa de esa manera, hay muchos que quizá uno está a favor, otro está en contra, pero nadie va a tener la totalidad. Nadie es onza de oro. Nadie. Ni yo lo digo con la idea. Déjeme decir lo que como yo primero lo digo atento a mí. Claro. Porque lo quiero decir. Lo he digerido y creo que alguien un día en este pueblo, como Cristo allá en Judea, tenía que aparecer diciendo las verdades incómodas que los fariseos no querían escuchar. Exactamente. Y esto lleno de estos fariseos, yo le estoy diciendo. No, claro, y déjeme interpretar algo a mi modo. Yo siempre he dicho, los comentarios que he hecho sobre usted, yo siempre comento sobre todo, nosotros somos un programa independiente, pero yo siempre he dicho algo, que usted tiene algo que es bueno, criterio de independencia, que eso carece mucho político. Aquí son aduladores de la imagen. Entonces, cuando usted le dice ese tipo de cosas al presidente Abinader, son cosas que al final de cuentas son críticas de que usted quiere que las cosas queden bien. Y si se capitalizara eso y dijera, pero vamos a coger un 50% de lo que él dice, vamos a aplicarlo, no, quizá cambia la cosa. Hay un tesoro oculto. Usted sabe que esa corriente que nosotros hemos creado, la corriente alternativa democrática, la que encabezamos, es la que puede salvar al PRM. Porque el pueblo dominicano jamás debe interpretar esto que decimos para volver al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que ya dijimos que es la corporación político-financiera mafiosa que dio los 5 gobiernos más corruptos en la historia de este país. Este país, cuando oye esos nombres, lo que hace es la imagen de sangre, robo, y de abusos y de pisoteos. Pero, ese PLD y ese. Pero hay algo. Ahora, perdón, sí, para completar la idea. Claro que sí. Entonces, esa posición de nosotros hace que la gente vea dentro del PRM una esperanza. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos estábamos con Luis dentro del PRM. Sí. No había una corriente distinta. Ahora la gente, los que no estén con él, lo que sientan que él los olvidó, que él los cubrió,
que él los engañó, vienen donde nosotros, dentro del mismo partido, y dicen, no me voy porque para esa centina, ese lodazal del PLD y de la Fuerza del Pueblo, jamás volveré. Porque yo no quiero que me roben lo mío. Porque si yo entonces vuelvo al PLD, le estaría diciendo, roba porque a mí hasta me gustó lo que tú robaste. Y quiero que vuelva para robar más. Sí. Entonces el pueblo eso no lo va a hacer. Pero al saber como en aquella Judea y en aquel Nazaret, en aquel Israel, cuando llegó Cristo, bueno, sí, todos somos judíos, pero hay unos judíos que matan a la mujer que es adúltera, aunque no sea solo por sospecha, que no quiere saber de los leprosos, que no quería saber del pueblo, que tienen todas las cosas, porque los pueblos siempre sufren de todo. Sí. Entonces, creó un nuevo pensamiento, una nueva línea de conducta. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en vez de debilitarse el PRM, crece porque dice, por fin encontré un político que no solo dice, hace las cosas como debe ser, pero que las ha hecho siempre, porque nosotros hemos sido siempre igual por donde quiera que hemos pasado. Siempre. Ahora que antes no nos prestaban tanta atención y no vimos las cosas impresionantes que hicimos en el Senado y creían que eso era parte de la corrupción, como algunos quieren decir, del PRD y de Hipólito, y nos titulaban igual que todos. No, pero nunca fuimos igual. Ahora tal vez van a encontrar que en los 16 años que fuimos senadores, de las mejores 58 leyes del país, nosotros somos autores o coautores de 58, de 34, tal vez la época más luminosa que ha tenido todo o tuvo el Congreso en toda su época. Es decir, que este nacimiento de la corriente alternativa democrática asegura que el PRM pueda repetir en el 24. Sí. Tal vez no con Luis, porque si él dejó de calificar, bueno, no podrá ser con él, porque el que me olvida, me maltrata, yo no voy a volver a votar por él, tal vez. Entonces, ahora, si la mayoría aún así dentro del PRM lo quieren, por masoquismo, lo que sea, pues estamos dispuestos a negociar con él, pero mirándolo a la cara y diciéndole la verdad, entonces en base a lo que tengamos. Tenemos el 30%, tenemos el 40%, pero vamos a negociar, y no a negociar cargos, a negociar conducta, principios, valores, no para negociarlo, sino para que se cumplan, para que se demuestre al pueblo que al poder no se va a olvidar, sino a incluir, porque todo remediar la pobreza en cualquier ciudadano es correcto, si ese ciudadano es humilde y lo merece, porque el poder es para los débiles, los que no tienen voz. El poder no puede ser, como ha sido hasta ahora, para las oligarquías y los grupos poderosos. Sí. Ingeniero, llegó un amigo en común que tenemos que el tiempo, que usted sabe que es un dictador, pero llega en este minutito final, me llama la atención el nombre, Corriente Alterna, y usted siempre cita, alternativa, pero usted siempre cita a Nikola Tesla por la corriente alterna. Sí, que después vamos a hacer un programa de eso, pero yo quiero que... Ciencia y tecnología, sí, ¿verdad? Sobre conocimiento, sobre cómo anda el mundo. Sí. En esta guerra en Ucrania, que la está perdiendo el mundo entero. Sí. Porque esta guerra no solo será derrotado tal vez Ucrania o tal vez Rusia, ya la derrote para toda la humanidad. Mire los precios de los combustibles, sí. Mire cómo anda la inflación en sentido general, mire cómo esto va a crear pobreza, más angustia, más dolor para los que estaban angustiados. Esta guerra parece que los que son de que los grandes estrategas nunca pensaron que Rusia producía y produce el 18% del gas y que a Europa le vende el 45% de ese gas, que Rusia produce el 6% de todo el carbón del mundo. Sí. ¿A qué precio iría el carbón?
que Rusia produce el 11% del petróleo y sobre todo el 17% de los fertilizantes del mundo. ¿Qué hambruna habría si cerramos eso? Si hostigamos a Rusia, no para que la dejemos haciendo lo que quiera, sino para preferir el diálogo a la confrontación. Sí, ingeniero, brillante. Sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. En otra ocasión lo vamos a invitar con el programa entero porque hay que hablar de ese tipo de temas. De verdad que sí, lo prometemos. Muchas gracias, Ariel. Sí. Señores, hemos tenido al ingeniero Ramón Alburquerque. Suscríbase a nuestro canal Visión RD, active la campanita de notificaciones y como siempre le digo, hasta la próxima.